Buenas noches, mi nombre es Aaron Ceballos, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui, materia electromagnetismo. En este momento hablaremos sobre los relés y conectores. ¿Qué es un relé? Un relé es un componente eléctrico que se emplea para controlar el flujo de corriente de un circuito eléctrico, ya que funciona como un interruptor que se activa o desactiva mediante una señal eléctrica proveniente de otro circuito. El relé es capaz de controlar cargas de alta corriente y voltaje, lo que le hace especialmente útil en aplicación donde se necesita controlar dispositivos eléctricos que son de potencia como motores, bombas, luces, entre otras cosas. ¿Para qué sirve un relé? En este caso tenemos cuatro laterales, como son control de dispositivos eléctricos, automatización de proceso, seguridad y protección, control de temperatura. El control de dispositivos eléctricos son comúnmente usados para controlar dispositivos eléctricos como motores, bombas, luces o electrodomésticos. La automatización de proceso es tan habitual que en la industria los relés se emplean para automatizar procesos como el control de maquinarias en una fábrica, las aperturas y cierre de una puerta o la activación de sistemas iluminosos. Seguridad y protección. La seguridad y protección son elementos eléctricos que se utilizan habitualmente para detectar errores y fallos en los sistemas eléctricos y se pueden activar alarmas que se envían a los operativos o apagar el sistema directamente. En este caso podemos decir que puede ser para evitar accidentes o daños mayores. Y el control de temperatura, el cuarto lateral. Eh, Gracias a este tipo de mecanismo, los relés térmicos se pueden controlar la temperatura en sistemas como calderas, hornos, motores, entre otros procesos. Aquí tenemos una imagen de cómo es un relé. Bueno, una parte, ¿no? Eh, Seguimos, ¿no? ¿Cómo funciona un relé? Se genera un campo magnético que crea un electroimán que hace que los contactos cambien de posición. En este caso, tenemos las partes de cómo funciona, que son una bobina, contactos, resortes, la armadura, el núcleo, las carcasas y terminales. Hablemos de las bobinas. Las bobinas es un componente del relé que recibe corriente eléctrica para producir un campo magnético que se activa al interrumpir el relé o al interruptor de un relé. Hablemos de los contactos. Son los interruptores que se activan por medio de la bobina. Pueden ser normalmente abierto, normalmente cerrado o conmutados. Son las iniciales que vamos a ver en cada relé, NO, NC o C, que son normalmente abiertos, normalmente cerrados o conmutativos. Resortes. Los resortes son componentes mecánicos de relé que devuelven los contactos a su posición original cuando se desactiva la bobina. La armadura. La armadura es una pieza móvil de relé que está conectado a los contactos y se mueve cuando se activa la bobina. El núcleo. El núcleo es una pieza normalmente de hierro o acero que se encuentra dentro de la bobina y que concentra el campo magnético producido por las corrientes eléctricas. La carcasa. La carcasa es la estructura externa del relé que protege los componentes internos y proporciona un lugar donde fijar el relé a una placa o un dispositivo. Por último punto, los terminales.
Los terminales son puntos de conexión eléctrica del relé donde se conectan los cables o los circuitos eléctricos. ¿Para qué sirve un relé? Un relé es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, que es justo lo que acabamos de decir en antes. Un interruptor abierto y uno cerrado. El paso de la corriente eléctrica, pero, pero acción electromagnética. Permite abrir o cerrar conectores mediante un electroimán, por eso también se llama relé electromagnético o relé. Aquí tenemos imágenes de diferentes tipos de relé, como podemos ver aquí los nombres. El relé electromecánico convencionales, relé de núcleo móvil, relé polarizados, relé tipo red, relé estado o sólido. Los relés de electromecánico convencionales, estos relés se utilizan en electroimán para abrir o cerrar uno o varios contactos eléctricos. Se compone de una bobina, un núcleo móvil y varios contactos. Cuando se aplica corriente a la bobina, se genera un campo magnético que atrae al núcleo móvil, haciendo de los componentes se cierren y se abran. Son los más comunes en aplicación con el control de motores, la protección de sobrecargas y la acumulación de circuitos eléctricos. Las redes de núcleo móvil. Las redes de núcleo móvil se basan en un núcleo que se desplaza dentro de una bobina. Al activarse la bobina, el núcleo se mueve y activa los conectores eléctricos. Los relés polarizados. Los relés polarizados tienen un electroimán en uno de sus externos que lo hace girar y en el opuesto un contacto. Cuando se hace pasar corriente eléctrica se consigue activar el electroimán para que cierre los contactos. En este caso podemos decir que dependiendo de su polaridad gira a un sentido u otro sentido. Y sabemos que son bastante útiles en la aplicación donde se requiere mantener un contacto cerrado durante largo periodo de tiempo, como el circuito de control. Relé de tipo REC. Este tipo de relé se utiliza un interruptor que es un conjunto de láminas de metal dentro de un tubo de vidrio lleno de gas inerte. Cuando se aplica un campo magnético, las láminas se juntan para completar el circuito eléctrico. Son muy útiles en aplicaciones donde se requiere un relé de bajo consumo de energía y alta velocidad de conmutación. Por último punto, tenemos los relés de estado sólido. Los relés de estado sólido, cuando hablamos de esto, lo hacemos que aquellas no cuentan con partes móviles y que utilizan un semiconductor para controlar la corriente eléctrica. Y sabemos que son muy útiles en aplicaciones de alta velocidad, de alta frecuencia, ya que pueden cambiar de estado en una fracción en de una fracción en segundos. También son muy duraderos y resistentes a la vibración y al choque. Aquí tenemos un ejemplo de un relé. Este es un relé de 40.52. Sabemos que su voltaje es de 24 VDC de corriente continua. La capacidad de carga son de 8 amperios a 250 watts. Potencial nominal 1 kilowatt. Vida útil mecánica 200 millones de operaciones. 20 millones de operaciones. Vida útil eléctrica 150.000 operaciones. Hasta este momento vemos la siguiente parte que habla de los contactores.
Aquí tenemos una simbología de lo que son los contactores. ¿Qué es un contactor? Un contactor es un dispositivo electromagnético utilizado para cerrar o abrir circuitos eléctricos de potencia. Imagina que es un interruptor, pero con sus superpoderes, capaz de controlar equipos y motores a distancia o manualmente. Un contactor es un dispositivo electromagnético utilizado para establecer, controlar y desconectar el flujo de corriente en circuitos eléctricos de alta potencia. Esencialmente, un contactor actúa como un interruptor controlando eléctricamente y puede manejar corrientes más elevadas que los relés convencionales. Los contactores se componen de un conjunto de contactos eléctricos móviles y fijos que se unen o separan mediante la activación de una bobina electromecánica. ¿Para qué sirve un contactor? Un contactor sirve para controlar los circuitos que alimentan los motores eléctricos, pero asimismo también sirven para alimentar otros equipos. Los contactores sirven para varias funciones. Y más que todo son funciones esenciales en los sistemas eléctricos de alta potencia. Aquí en la siguiente parte tendremos algunos tipos de contactores que existen, ¿no? El primer punto, un contactor de potencia. Un contactor de potencia se utiliza para controlar cargas de alta potencia como motores, calentadores y sistemas de iluminación industrial. 2. Contactor de iluminación. Un contactor de iluminación son diseñados para controlar circuitos de iluminación como más o menos son utilizados en los estadios, teatros o instalaciones deportivas. Número 3. La distribución de energía. La distribución de energía son los contactores que se utilizan en paneles eléctricos para controlar el flujo de la corriente hacia diferentes áreas de un sistema o instalación. Y aquí tenemos un ejemplo de contactor. Tenemos un Schneider LC1 de 1,2G7. Las especificaciones de voltaje de bobina son de 220 volts de corriente continua, corriente nominal de 12 amperios, la capacidad de contactor es de 3 nodos, vida útil mecánica 15 millones de operaciones, vida útil eléctrica son 200.000 operaciones. Y por último tenemos cuál es la diferencia entre contactor y relé. Aunque los contactores y relé tienen una estructura similar, su diferencia en su capacidad de corriente y aplicación. Los relés suelen utilizar para controlar circuitos de baja potencia, mientras que los contactores se emplean en circuitos de alta potencia. Los contactores están diseñados para soportar cargas más pesadas y tienen una mayor capacidad de corriente, lo que lo hace ideal para controlar motores eléctricos, sistemas de iluminación industrial, calentadores de agua potencia y otros equipos eléctricos de alta carga. Eso es todo. Muchas gracias.